Los candelabros de cristal del salón de baile Grand Meridien brillaban en el cielo mientras la celebración del 60º cumpleaños de mi padre llegaba a su punto máximo. La élite de Boston se reunió alrededor de elaboradas esculturas de hielo y fuentes de champán, todo organizado por mi hermana Diana para mostrar la riqueza y la influencia de nuestra familia. Me quedé en un rincón, bebiendo una copa de champán, mirando a Diana caminar por la sala con su vestido de Oscar de la renta de $12,000, la hija perfecta, graduada de la Escuela de Negocios de Harvard, CEO de su propia empresa tecnológica y madre de 2 niños perfectos que asistieron a las escuelas privadas más prestigiosas de Nueva Inglaterra. Sara, la voz de mi madre tenía ese familiar tono de decepción al acercarse. ¿No podrías haberte puesto algo más apropiado para la ocasión? Bajé la mirada hacia mi sencillo vestido negro. En realidad era un Chanel hecho a medida, pero su discreta elegancia no encajaba con la preferencia de mi familia por la ostentación de riqueza. Pensé que esto estaba bien, mamá, suspiré, el sonido que había escuchado durante toda mi infancia cada vez que no cumplía con sus expectativas. Al menos haz un esfuerzo para socializar. Los Worthington están aquí. Su hijo Bradley está soltero otra vez. No me interesa Bradley Worthington, respondí, pensando en los documentos de fusión que tenía sobre mi escritorio en Sterling Financial Group, documentos que pronto revelarían con exactitud cuán soltero y en bancarrota estaba Bradley. Claro que no, murmuró. Dios no permita que te interese nada que pueda mejorar tu posición social. Antes de que pudiera responder, la voz de mi padre resonó en el micrófono. Howard Matthews, magnate inmobiliario y pilar de la sociedad de Boston, estaba listo para pronunciar su discurso de cumpleaños. Amigos, familia, distinguidos invitados, comenzó, con esa calidez practicada que reservaba para ocasiones públicas. Al mirar alrededor de esta sala, recuerdo lo bendecido que he sido. Mi teléfono vibró silenciosamente, un mensaje de mi verdadero asistente, no de la fachada que mantenía en mi modesto trabajo de consultoría. Auditoría final completada. Todas las propiedades confirmadas. Esperando su respuesta. Diana se movió para pararse al lado de nuestro padre. Sus joyas de diamantes captaban la luz, el par perfecto. Padre e hija titanes de negocios. Ambos. O eso pensaban todos. Y hablando de bendiciones, continuó papá, acercándose a Diana, me enorgullece especialmente anunciar que Matthews Enterprises se expandirá al sector tecnológico mediante una fusión con la empresa de Diana, Inevat. Al menos uno de mis hijos ha logrado continuar con el legado familiar. La multitud rió apreciativamente. Todas las miradas se volvieron hacia mí. El aparente fracaso, la hija que simplemente dirigía una pequeña empresa de consultoría en lugar de perseguir la atención como Diana. Si supieran que mi pequeña empresa es una fachada de Sterling Financial Group, una de las empresas de capital privado más grandes del país. La misma empresa que había estado comprando sistemáticamente las hipotecas y préstamos de todas las propiedades de Matthews Enterprises y sus subsidiarias. Para Diana, dijo papá levantando su copa, el futuro de Matthews Enterprises. Mientras la multitud hacía eco de su brindis, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba director de operaciones. Justo a tiempo. Disculpe, dije en voz baja, alejándome de la mirada de desaprobación de mi madre. Necesitaba tomar esto. Me trasladé a un rincón tranquilo del salón de baile, consciente de que Diana me estaba mirando con esa sonrisa satisfecha que había perfeccionado años atrás. Señora, la voz de mi director de operaciones era nítida y profesional. La auditoría ha finalizado. Ahora controlamos todos los préstamos e hipotecas pendientes sobre las propiedades de Matthews Enterprises, incluyendo las propiedades personales del señor Matthews y los activos de la empresa tecnológica de la señorita Diana Matthews. Sonreí mientras observaba a Diana disfrutar de la atención de la multitud. ¿Y las condiciones?, pregunté. Todos los préstamos están técnicamente en mora debido a las cláusulas de garantía cruzada. Podemos iniciar el proceso de ejecución hipotecaria de inmediato en todas las propiedades. ¿Debo proceder? Me tomé un momento para observar a mi familia. Papá, todavía en el micrófono, alardeando de los últimos logros de Diana. Mamá, relacionándose con la élite de la ciudad, probablemente tratando de encontrarme un marido adecuado. Diana, reunida entre sus admiradores, ninguno de los cuales sabía que su compañía era
Perdieron dinero y sobrevivieron gracias a informes fraudulentos de inversores durante años. Me descartaron como la decepción, la hija incapaz de manejar las grandes ligas, que necesitaba un trabajo sencillo para mantenerse ocupada. Nunca se molestaron en mirar más a fondo, en ver lo que yo estaba construyendo mientras ellos estaban demasiado ocupados presumiendo de su éxito como para notar mi silencioso ascenso al poder. «Sara», llamó Diana, con la voz cargada de falsa preocupación. «Deja de esconderte en el rincón con tus llamadas de trabajo. Papá está a punto de anunciar los detalles de la fusión». Me volví hacia mi teléfono. «Iniciar el procedimiento». «¿Todos serios?» «Sí, señora». «Deberíamos empezar por el edificio principal de oficinas o por las propiedades residenciales». «Todo», dije en voz baja. «Es hora de que aprendan lo que significa el verdadero éxito». Mientras regresaba a la fiesta, Diana estaba al micrófono, detallando sus planes para el futuro de la empresa, planes que nunca se materializarían. Y con esta fusión, anunció con orgullo, Matthews Enterprises se convertirá en el mayor conglomerado inmobiliario y tecnológico de Nueva Inglaterra. Mi teléfono vibró otra vez. Los avisos de ejecución hipotecaria se enviaban electrónicamente. En unos 30 segundos, todos los dispositivos de la sala pertenecientes a un ejecutivo de Matthews Enterprises recibirían la notificación. Hice una cuenta regresiva en silencio. El primer jadeo provino del director financiero de papá. Entonces sonó el teléfono de Diana. Luego el de papá. En cuestión de momentos, el salón de baile se llenó del sonido de alertas de mensajes y del creciente murmullo de confusión. «¿Qué es esto?» La voz de Diana tembló mientras miraba su teléfono. «Esto tiene que ser un error». El rostro de papá palideció al leer el aviso. Le temblaban las manos al bajar el micrófono. Di un paso adelante, finalmente listo para mostrarles exactamente quién era realmente el fracaso en la familia. «No te equivoques, Diana», dije, y mi voz se oyó a través del salón de baile, que de repente quedó en silencio. Sterling Financial Group ahora posee todos los préstamos pendientes de las propiedades de Matthews Enterprises y los estamos liquidando de inmediato. El salón Grand Meridian, que momentos antes estaba lleno de risas y celebración, se sumió en el caos. Los miembros de la junta directiva se apiñaban en los rincones, llamando frenéticamente a sus abogados. La fachada perfectamente serena de Diana se quebró a medida que actualizaba repetidamente la pantalla de su teléfono, esperando que los avisos de ejecución hipotecaria desaparecieran de alguna manera. «Esto es imposible», declaró papá, pero su voz carecía de su autoridad habitual. «Sterling Financial. Son buitres, saqueadores corporativos. ¿Cómo consiguieron hacerse con nuestros préstamos?» Sonreí, pensando en los años que pasé adquiriendo cuidadosamente su deuda a través de varias subsidiarias. «De hecho, papá, Sterling Financial es bastante selectivo con sus adquisiciones. Solo adquirimos empresas que han sido, digamos, mal gestionadas». La copa de vino de mamá se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo de mármol. «Sara, ¿qué estás diciendo?» Antes de que pudiera responder, Diana apareció furiosa. Sus tacones de diseñador resonaron contra el suelo como si fueran signos de puntuación enojados. «¿Qué hiciste?», susurró. «¿Le vendiste información sobre nuestra empresa a Sterling? ¿Es eso lo que ha estado haciendo tu pequeña consultora?» Me reí suavemente. «Oh, Diana, mi pequeña empresa de consultoría no necesitaba vender información a Sterling Financial. Es Sterling Financial». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la orquesta dejó de tocar, los músicos percibían el drama que se desarrollaba ante ellos. «Eso no es posible», susurró papá. «Sterling Financial vale miles de millones. Controla la mitad del mercado inmobiliario comercial en 3 estados. Su director ejecutivo está justo frente a usted. Terminé por él. Aunque la mayoría de la gente me conoce solo como C. Matthews CEO, prefiero mantener un perfil bajo, a diferencia de algunos miembros de esta familia». La cara de Diana pasó de roja a blanca. «¿Pero tu consultora, esa pequeña oficina, es una fachada?» Lo expliqué con calma. «Una forma de observar las empresas que nos interesa adquirir. Es sorprendente lo que la gente revela cuando cree estar hablando con un pequeño consultor en lugar de un director ejecutivo». Mi teléfono vibró otra vez, más informes de mi equipo. Los datos financieros fraudulentos de la empresa de Diana fueron remitidos a la SEC.
Las cuentas offshore que papá usó para evadir impuestos fueron señaladas para una investigación federal. Cada esqueleto en él. El armario de Matthews Enterprises estaba a punto de ver la luz. El anuncio de la fusión. De repente Diana recordó. Todos esos reporteros tendrían una historia muy diferente que escribir. Lo confirmé, sin embargo. Dudo que Matthews Enterprises se enfrente a una ejecución hipotecaria total de sus activos. ¿Cuál era el titular que esperabas? Papá finalmente encontró su voz. ¿Por qué? ¿Por qué le harías esto a tu propia familia? ¿Familia? Arqueé una ceja. Como cuando le dijiste a la Junta que no considerara mi propuesta de negocios hace 5 años porque me faltaba la crueldad necesaria. O cuando Diana difundió rumores sobre mi salud mental después de que me negué a invertir en su primera startup fallida. Mamá dio un paso adelante, siempre dispuesta a resolver los conflictos familiares. Cariño, seguramente podemos discutir esto en privado. Esta es la fiesta de cumpleaños de tu padre. Es el momento perfecto, ¿no? Sonreí. ¿Recuerdas la fiesta del año pasado, mamá? Cuando le dijiste a los Whitney que yo todavía me estaba encontrando a mí mismo, mientras Diana estaba construyendo un imperio. Me trasladé al centro de la sala y me dirigí a la atónita multitud de la élite de Boston. Damas y caballeros, pido disculpas por interrumpir la celebración, pero ya que estamos todos aquí, también podría anunciar que Sterling Financial Group ha adquirido una participación mayoritaria en Matthews Enterprises a través de la consolidación de deuda. Los murmullos se hicieron más fuertes. Aparecieron teléfonos en manos de toda la sala, mientras los ricos y poderosos de Boston se daban cuenta de que estaban presenciando la caída de uno de los suyos. A partir de la medianoche de esta noche, continué, todas las propiedades de Matthews Enterprises estarán bajo la administración de Sterling Financial. Y sí, me volví hacia Diana. Eso incluye las oficinas y los activos de Inevad. No puedes, susurró. Mi empresa, mis inversores. Es posible que a sus inversores les interesen las cifras reales, respondí. Los que has estado ocultando mientras ejecutabas una versión tecnológica de un esquema Ponzi. La SEC ciertamente los encuentra fascinantes. Papá dio un paso adelante, con el rostro pálido. Sara, por favor, lo que quieras, dinero, posición, reconocimiento. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Resolver algo? Me reí. Papá, valgo más que toda nuestra familia junta. Soy dueño de edificios que usted no podría permitirse alquilar. Mientras tú y Diana hacían alarde de sus éxitos, yo construí en silencio un imperio que hace que Matthews Enterprises parezca una tienda de barrio. El salón de baile se había vuelto extrañamente silencioso. El público quedó cautivado por el drama que se desarrollaba. A la élite de Boston no había nada que le gustara más que ver a uno de los suyos caer en desgracia. Las propiedades, dijo mamá en voz baja. Nuestras casas, todas hipotecadas a empresas fantasma que controlo, confirmé. Incluida tu preciosa casa de verano en los Hamptons y el ático de Diana en Beacon Hill. La compostura de Diana finalmente se quebró por completo. ¿Pero dónde viviremos? ¿Qué dirá la gente? Sonreí, pensando en todas las veces que se habían burlado de mi modesto apartamento, sin saber nunca que era el dueño de todo el edificio. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué dirá la gente cuando se entere de que, mientras usted jugaba a ser un magnate de los negocios, su fracasada hermana se estaba convirtiendo en uno de los directores ejecutivos más poderosos del país? Las consecuencias de mi anuncio resonaron en la alta sociedad de Boston como un maremoto. Los invitados a la fiesta se dividieron rápidamente en 2 grupos. Aquellos que se apresuran a distanciarse de la caída de la familia Matthews. Y aquellos que intentan desesperadamente forjar conexiones con el recién revelado CEO de Sterling Financial. Señora Matthews. Bradley Worthington apareció a mi lado. Su encanto practicado ahora estaba dirigido a mí en lugar de a Diana. No tenía ni idea. Quizás podríamos discutir algunas oportunidades de negocios durante la cena. Interesante, respondí fríamente. Hace 1 hora le decías a mi madre que no era lo suficientemente ambicioso para alguien de tu estatura. Palideció y retrocedió. Probablemente recordando que Sterling Financial había adquirido recientemente la compañía naviera en crisis de su familia. Diana se sentó desplomada en una mesa, su postura perfecta finalmente rota, mirando su teléfono mientras llegaban mensaje tras mensaje de inversores en pánico.
Papá se había aflojado la pajarita y parecía tener 60 años. Mientras leía los documentos de ejecución hipotecaria, mamá todavía estaba tratando de salvar la situación, susurrando frenéticamente a sus amigos de la sociedad. Sin duda, están inventando alguna historia sobre que todo esto es una. Ante un malentendido, mi asistente real, Margaret, apareció silenciosamente a mi lado. No era la imagen dócil que mantenía en mi consultora, sino la ejecutiva inteligente, con estudios en Harvard, que me ayudó a dirigir mi imperio. La prensa espera afuera, me informó. Le gustaría hacer una declaración sobre la adquisición. Esta noche no, respondí, viendo cómo se desmoronaba el mundo de mi familia. Que se queden pensando en sus propios titulares un rato. Papá finalmente se acercó. Sus hombros se hundieron en derrota. Las propiedades, todas, incluso la casa familiar. Sobre todo la casa familiar, confirmé. ¿El que rehipotecaste para financiar los proyectos tecnológicos de Diana? ¿De verdad creías que nadie se daría cuenta de las valoraciones fraudulentas? Estaba protegiendo el legado familiar, protestó débilmente. No, estabas protegiendo tu imagen. El gran Howard Matthews no podía admitir que la empresa de su hijo predilecto estaba fracasando. Así que lo hipotecaste todo para guardar las apariencias. Diana se unió a nosotros, con el rímel ligeramente corrido. Mi empresa no está fracasando. Simplemente estamos en una fase de crecimiento. Tu empresa, interrumpí, no ha obtenido beneficios en 3 años. Has estado usando el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos mientras te embolsas millones en honorarios de consultoría. Eso no es una fase de crecimiento, Diana. Eso es fraude. Mamá hizo un último intento de controlar los daños. Seguro, cariño, como familia, podemos llegar a un acuerdo. Quizás un acuerdo privado, como el acuerdo privado que hiciste con la junta directiva del club de campo para bloquear mi solicitud de membresía. Sonreí. No te preocupes, mamá. Compré el club el año pasado. La membresía ya no es un problema. Mi teléfono vibró con otra actualización. La junta directiva de Diana había convocado una reunión de emergencia. Los socios de papá exigían su renuncia inmediata. La fachada cuidadosamente construida del éxito de la familia Matthews se desmoronaba en tiempo real. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó papá en voz baja. Ahora. Saqué un fajo de documentos de mi bolso. Es increíble cómo un bolso tan pequeño puede contener tanta devastación. Ahora todos aprenden cómo son los negocios de verdad. Diana, dejarás tu cargo como directora ejecutiva de Anovate. La SEC querrá hablar sobre tus prácticas contables creativas. Ella empezó a protestar, pero yo continué. Papá, Matthews Enterprises será absorbida por la división inmobiliaria de Sterling Financial. Podrás tener una oficina, pero no tendrás autoridad. Considéralo una oportunidad para observar cómo funciona una empresa bien gestionada. ¿Y nuestras casas?, susurró mamá. Tienes hasta fin de mes para desocupar la vivienda principal. He conseguido un apartamento de 3 habitaciones en Brooklyn, algo más acorde con tus nuevas circunstancias. Brooke y Line, mamá parecía horrorizada. ¿Pero qué pasa con nuestra posición en la sociedad? Me reí. La misma sociedad que ya se está alejando de ti. Mira a tu alrededor, mamá. Tus amigos ya están llamando a sus agentes, intentando conseguir una reunión conmigo. Y era cierto. El salón de baile se había transformado en un evento de networking, con la élite de Boston prácticamente desviviéndose por llamar mi atención. La misma gente que me había descartado como la hija fracasada de Matthews ahora estaba desesperada por mi atención. ¿Por qué? Diana, preguntó finalmente. ¿Para qué molestarse tanto? ¿Por qué no nos dices quién eras en realidad? Me habrías creído, repliqué. O habrías intentado usarme, como has usado a todos los demás. No. Primero necesitaba que vieran la verdad sobre ustedes mismos. Recogí mis cosas, listo para salir de la fiesta que se había convertido en un velorio para el legado de la familia Matthews. Una última cosa, añadí. La cena familiar del próximo domingo queda cancelada definitivamente. Mientras caminaba hacia la salida, la multitud se abrió como el mar rojo. Margaret se puso a caminar a mi lado.